hermosa, hermosa casa. Quiero agradecer antes que nada a Miguel y a la Beneficencia por la invitación, igual que a Catherine, con el que hemos compartido aulas en algún momento. Realmente es un espacio hermoso. Yo tuve la oportunidad de ver la muestra el sábado y dije, ¿eso es en serio? Esto es lindo, es hermoso. Y aquí voy a estar yo presidiendo esta sala, va a ser hermoso realmente. Pero quien nos convoca esta noche es José Tola. Y realmente cuando Catherine me pidió encargarme de este tema, yo dije, yo no soy artista plástica, yo soy una comunicadora, alguien dedicada a la gestión, y se me ocurrió que lo más interesante que podía darles o dejarles era textos o palabras que José Tola hubiera dicho en diferentes entrevistas, en diferentes momentos de su vida. Encontré algunas más antiguas que otras, y hay una que me gustaría mencionar, es un texto muy pequeño, que dice, demonizado, yo creo que hay un sufrimiento muy fuerte en todo eso. Es como que viajas al infierno, pero el problema es cómo regresas. Si regresas con las cosas ordenadas en tu cabeza, pues está bien. Pero si regresas con una confusión, un caos, está jodido. El asunto es regresar con la cabeza bien puesta y empezar a plasmar. Esta es una cita de una entrevista hecha por el diario La República en el 2006. Hay otra más que me gustaría también recoger de ustedes. Hay una de Somos del 9 de septiembre del 2019 que dice: he tenido todas las experiencias, todo lo que he querido hacer ya lo he realizado. Entonces es como que ya no vivo en el presente sino en el futuro. Quería tener una casita, ya la tengo. Quería tener una mujer, ya las tuve. Quería pintar, ya pinté. Estoy creando un sueño de hacer algo y por eso surgió este último libro que me entregaron ayer, Cuaderno de Amor, que fue cuando le entregaron el cuaderno, el libro que había escrito. Sin más, era un par de frases que quería compartir con ustedes. Quiero presentarles ahora a Juan Peralta. Juan es historiador, investigador, crítico de arte, formado en Historia del Arte por la Facultad de Letras de Ciencias Humanas de la San Marcos. Actualmente cursando una maestría en Antropología en la Unidad de Posgrado de Ciencias Sociales de la San Marcos también. Cuenta con 20 años de experiencia en la colaboración y colaboración y ejecución de programas vinculados al arte contemporáneo y la cultura. Docente de la especialidad de grabado en la Facultad de Artes y Diseño de la Católica y de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Lo fijo con Juan entonces. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta velada. Quiero agradecer al Centro Cultural de la Beneficencia por esta iniciativa. La recuperación de este espacio me parece fabuloso y creo que es una alternativa para el desarrollo de la cultura y sobre todo desde el centro histórico de nuestra ciudad. Agradecer a la familia Tatiana también por esta oportunidad. Y bueno, voy a tratar de ser breve. En realidad a mí Tola siempre me fue un personaje muy misterioso desde cuando lo descubrí hace muchos años, ¿no? Y resulta que todas las cosas que iba siempre buscando en las librerías, en esa época existía la Feria del Libro Viejo en Grau, ¿no? Siempre hay cosas que rebuscaba y encontraba algo de Tola, una cosa que Tola estuvo persiguiéndome durante muchos años, ¿no? Entonces, y de pronto me di con la sorpresa que tenía mucha información de Tola, inclusive conseguí los catálogos esos catálogos que tienen un espíritu dadaísta, digamos, que es muy propio de Tola, sobre todo cuando escribe, ¿no? Que se editó en Lima con motivo de su muestra en la sala Luis Mero, que es Sala Garland, ¿no? En ese momento era el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Y también cuando hace su muestra en México, ¿no? Creo que el Chopo, me parece, ¿no? Bueno, y había información bastante interesante, ¿no? Yo creo que por ese lado, y después me encuentro con una producción que forma parte de su catálogo de una muestra que hizo en el Museo de la Nación y que el texto lo escribe nada más y nada menos que Juan Hacha, ¿no? Tola y Hacha, hubo un acercamiento entre Tola y Hacha muy interesante, ¿no? Y de pronto esa publicación es muy precisa porque es como un diagnóstico que establece
del trabajo de Tola desde sus inicios hasta un poco después de los eunucos de la guerra, ¿no? Que es una serie que desarrolla, que después lo voy a mencionar aquí, porque lo que quiero hacer es un poco el proceso de transformación de la producción en cuanto al lenguaje de Tola, ¿no? Que lo cual es muy interesante y es muy radical, dicho sea de paso, ¿no? Tola estudia pues en Madrid, ¿no? En la Escuela de San Fernando, ¿no? Y empezó a estudiar acá, pero resulta que finalmente termina viajando, no se animó, no le gustó, etcétera, y termina yéndose a Madrid. Termina sus estudios y nuevamente retorna hacia el año 69, ¿no? Cuando justamente y hace su aparición en un momento bastante interesante, porque se hace una convocatoria, la Municipalidad de San Isidro hace una convocatoria que sería el tercer Salón de Artes Plásticas de 69, ¿no? Y entonces él presenta unas pinturas que estaban hechas sobre papel, ¿no? Y justamente gana el concurso, y entonces el cuadro se llamó Después de la conversación y la cena, ¿no? Lo cual generó toda una serie de críticas, ¿no? De las cuales después Tola terminaría respondiendo a una serie de críticas que eran críticas públicas, porque lo hacían a través de los medios de comunicación, ¿no? Donde le hablaba de un artista improvisado, que había ciertas argollas dentro del concurso, ¿no? Y que cómo era posible que a un advenedizo, ¿no? Se le entregara un tal reconocimiento, ¿no? Entonces, claro, los miembros del jurado en ese momento respondieron a esto, explicando un poco cuál era la esencia del que los motivó digamos, al reconocimiento del trabajo de Tola, ¿no? En ese momento Tola pintaba, digamos, de una manera figurativa. Había ciertas imágenes medio retorcidas, con una tendencia hacia lo negro, ¿no? Y lo interesante de estos trabajos era justamente el énfasis en el rostro, ¿no? Eran personajes como idos, aburridos de su vida, y es que en realidad tenía que ver con las representaciones del mundo burgués, de los personajes del mundo burgués, ¿no? Entonces por ahí me acuerdo que había alguien que mencionó que había un acercamiento a esta especie de representación, una forma de representar este estado sufrible del ser humano, ¿no? Un poco de manera similar a lo que hacía Modigliani en su momento, ¿no? Este concurso finalmente le permite entablar conexión con Carlos Rodríguez Saavedra, quien dicho sea de paso tenía su galería, y lo empieza a promover, ¿no? Entonces tal es así que dentro de ese trabajo expresionista, digamos, ¿no? Manierista, ¿no? De los años 70, empieza, digamos, a continuar estas producciones pictóricas también sobre papel, ¿no? Y lo cual pues me permite también, obviamente, al año siguiente, o sea, el 71, llevarlas a una galería en Madrid, la Galería Seiter, ¿no? Hacia el año 72 mantiene esa misma exposición, mantiene ese mismo lenguaje, y vuelve nuevamente a exponer en la Galería Carlos Rodríguez Saavedra. Y hacia el año 74 es una cosa curiosa, porque en el 72 estamos en un contexto militar, ¿no? Él tenía siempre ese acercamiento hacia la literatura, o sea, viajaba hacia la música, el dibujo, por ahí hizo grabado también de una manera bastante interesante, y obviamente también la literatura. Entonces escribía, componía, hay algunas producciones literarias que se pueden reconocer dentro del mercado, digamos, no sé si habrán, pero uno es el Guazú, ¿no? Bueno, entonces lo que él hace, por ejemplo, hacia el año 72 hace una traducción del libro de Lao Tse, lo que es el libro del Tao, ¿no? Porque siempre estaba con ese acercamiento hacia, digamos, esa tendencia o ese gusto hacia, digamos, el abordar, el entender, el comprender a través de la literatura, a través de la fotografía, ¿no? Lo que es el tema de la condición humana. Es una cosa que siempre lo mantuvo, ¿no? Y eso fue bastante interesante. Entonces el libro del Tao tiene que ver mucho con esto. Iba a hacer una traducción, publica, y después hacia el año 74 se dedica a hacer unas publicaciones de literatura erótica, ¿no? Lo cual hace pues de que por ahí choque con un general, ¿no? dentro del sistema de Velasco, y finalmente
lo encierra y él después sale, paga una fianza y decide retirarse y se va a México y después me parece que regresa a España, ¿no? Bueno, y de ahí no regresa sino hasta los 80, ¿no? Hacia los 80 es interesante porque empieza, digamos, una representación en su trabajo, ¿no? Unas representaciones degradadas del ser humano de una manera mucho más contundente, ¿no? Que habla sobre, digamos, esta condición humana hacia lo trágico y hacia una situación de lo putrefacto, ¿no? Por ahí se cruzan temas, cuestiones de rayar contra la religión o ir hacia ella, ¿no? Quizás algunos lo pueden leer como situaciones de inmoralidad. Bueno, y es que obviamente Tola ha leído mucho, o sea, siempre se embebió mucho de la literatura, por ejemplo, Sade, ¿no? Y bueno, entonces genera una serie de producciones en torno a representaciones de hombres y mujeres que generalmente están dentro de la línea del claro oscuro, un poco quizás medio ocres tal vez, ¿no? Y que finalmente estos personajes terminan transformándose o no son más que, digamos, personajes surrealistas, monstruosos, con una fuerte carga erótica, perversa también, dicho de paso, o pervertida, digamos, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, encontramos a personajes como Cristo Virgen, ¿no? Ese tema de la dualidad sexual, el amante del perro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y sus producciones tienden a ser expresionistas, pero ya con un apego hacia, sin perder el expresionismo, obviamente, el surrealismo total, ¿no? Entre el 82 y 86 mantiene sus exposiciones tanto con la Galería Carlos Rodríguez Saavedra y después aparece en nuestro medio la Galería 9, que lo dirigía la señora Elvira Román, con la que termina finalmente en ese periodo exponiendo, ¿no? Y bueno, pero la cosa más interesante de la producción de Tola es hacia los años 84, o entre el 84 y 87, que es cuando empieza de una manera crítica o autocrítica, y es la del deseo de romper con estas formalidades del sistema, digámoslo así, ¿no? O del medio, ¿no? Es decir, romper la bidimensional del formato pintura, ¿no? Para, digamos, generar una serie de experimentaciones a partir de otros soportes como la maderba, ¿no? Y es lo que genera, digamos, los recortables y también los ensamblajes mixtos, ¿no? Entonces, Tola lo menciona como una abstracción con rastros de figura humana, ¿no? Aquí esto obviamente es una posición autocrítica, no solo como pintor, sino como pintor frente a un sistema o un contexto donde estamos hablando de los años 80, donde estaba Cetero, los atentados y todo lo demás. Entonces él decía, ¿no? El país se desangra entre acciones violentas, apagones y actos terroristas, ¿no? Y yo no puedo seguir pintando, o qué se me exige que pinte, bodegones, paisajes, ¿no? O sea, es como algo totalmente incongruente, ¿no? Bueno, esto lo motiva que estas creaciones lo realiza entre Lima y México, y digamos es la parte más contestataria, digamos, de Tola, ¿no? Y justamente lo termina presentando este conjunto en la municipalidad de Miraflores, lo que le mencionaba, ¿no? Que justamente es un conjunto de trabajos realizados entre el 84 y 87 y que se titula sobre la forma, el espacio y la expresión. Obviamente los recortables, la idea del recortable, la idea del collage, digamos, de una manera matérica y experimental es lo que caracteriza esta etapa justamente de Tola. Proceso que después lo llevaría hacia el año 86, hacia la creación de una serie bastante importante que se llama Los Eunucos de la Guerra, ¿no? Que sigue con la misma idea de los recortables, solamente que digamos lo transforma, digamos, hacia, son soportes recortados, ¿no? Siluetas, digámoslo así, y que la cual de manera pictórica termina representando, digamos, elementos del cuerpo humano, cabezas, dientes, lenguas, vaginas, una especie de, digamos, tubos que podrían, o una especie símil digamos, de tubos que podrían ser como los vasos sanguíneos, qué sé yo, ¿no? Y los dientes, ¿no? Que terminan siendo un trabajo de violencia cargada, ¿no?
Esto le permitió tener reconocimiento en la segunda Bienal de La Habana, ¿no? Que dicho sea de paso, como reconocimiento, que es un reconocimiento internacional, ¿no? Y que digamos alcanza una posición no solamente en el arte peruano contemporáneo en ese momento, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Y este logro que lo hace en el año 86 le permite a la tercera Bienal de La Habana estar presente como artista invitado, ¿no? Estos logros terminan teniendo otro reconocimiento importante, ¿no? Es decir, la Bienal de Sao Paulo lo invita para que el año 89 represente al Perú, ¿no? Entonces, de ahí vienen otras producciones como el caso de Eta Dot, El Iluminado, que son de los años 90, 91, ¿no? Y ensamblajes bastante interesantes donde, bueno, también hay que reconocer el tema de la mezcla de los materiales, ¿no? O sea, el PVC, clavos, maderas podridas, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que también tiene que ver con los monstruos y quimeras, ¿no? Aquí, obviamente, el tema formal ya está completamente destruido, ¿no? Desmaterializado de una manera formal, visual, formal, digamos, ¿no? Que es un poco lo que Tola un poco empieza, digamos, a tomarlo como lenguaje que lo terminaría reconociendo a lo largo de los años, ¿no? Y obviamente algo interesante es por todo el esfuerzo que va logrando, por todo, digamos, el reconocimiento que logra a través de sus trabajos, obtiene la Bienal de Pintura Tecnoquímica, que es un premio que reconoce, digamos, el trabajo por la trayectoria, los logros y los aportes a las artes plásticas, ¿no? Y bueno, hacia el 2003 el tema de los ensamblajes lo lleva bueno, ya había ensamblajes bajo esta idea, sobre todo hacia el año 94, ¿no? Pero los ensamblajes terminan creciendo y siendo de mayores dimensiones, ¿no? Hacia el 2010, digamos, a partir de una pintura que justamente se llama como No Omnis Moriat, como es una obra que está por ahí, lo lleva, que fue hecha una exposición en el año 2009, lo termina llevando, digamos, al ámbito de la escultura propiamente dicha, ¿no? Pienso yo que esta es un poco la etapa importante de Tola, donde hay, siguiendo un poco los principios de Juan Hacha, que es una forma de mirar de una manera dialéctica, ¿no? Que lo aplica Juan Hacha dentro del proceso creativo, y en la cual en uno de los discursos de Tola lo termina mencionando, ¿no? El acto de crear de crear y destruir para seguir creando, ¿no? Es un poco el principio que reconoce Juan Hacha cuando Tola escribía, cuando Tola hablaba, y es un poco la clasificación que hace Juan Hacha cuando establece este panorama en esta publicación que les menciono, que fue realizada durante su exposición en el Museo de la Nación, ¿no? Que, si más no recuerdo, es el 97, me parece, 97, sí, 93, 97, ¿no? Más o menos. Y eso me parece interesante. Y entonces tiene esa parte de la propuesta, es decir, como la tesis, ¿no? Que sería la parte figurativa, mobiliaria y todo lo que he mencionado. Después empieza con sus exploraciones hacia la ruptura de lo formal, ¿no? Que vendría a ser como este periodo grande de la negación de la figura, es decir, la antítesis, para finalmente llegar a una etapa, digamos, de madurez que vendría a ser la síntesis. Síntesis que lo podemos ver trasladado después de las bienales de La Habana, de la Bienal de Sao Paulo, lo podemos ver trasladado en trabajos tan actuales, 2010, 2011, 16, hasta inclusive las últimas obras que están siendo presentadas aquí en esta exposición, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Y esta situación de, digamos, indagar por la condición humana, la cuestión de la desmaterialización del cuerpo, también va ligado con su práctica, con su modo vivendi, ¿no? Es un hombre que siempre estuvo explorando con su cuerpo, pero al mismo tiempo también explorando él dentro de una serie de situaciones socioculturales, ¿no? Por ejemplo, haber ido a la India a bañarse en el Ganges, cosa que terminó terrible, terminó en el hospital, ¿no? Siendo atendido por problemas de infección a la piel, ¿no?
dermatológicos, ¿cómo se llama Antibióticos y una serie de cosas, ¿no? Pero por otro lado también encontramos una cosa bastante interesante, porque él durante su proceso de formación en Europa, en España, él muchas veces viajaba a Londres, etcétera, y se metía a trabajar como en la morgue, ¿no? Entonces él tenía ese acercamiento hacia los cuerpos destrozados, el proceso de putrefacción, ¿no? Y él cosía, armaba cuerpos o desarmaba cuerpos de pacientes, ¿no? Entonces me parece eso importante porque muchas veces no vemos esa información que termina después cuando uno llega a ver estos trabajos de descomposición de lo formal de la figura, de la representación de la figura humana, ¿no? A través de, digamos, sus ensamblajes, ¿no? Su recortable, etcétera. Y además la parte pictórica también, donde vemos cuerpos, manos, pies, etcétera, enredados en una situación barroca, ¿no? En una relación violenta, de paso. Obviamente ahí hay mucha cuestión de esta experiencia de encontrarse con un cuerpo en apertura, ¿no? En la morgue. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, yo sí, horrible. Entonces cuando vi esa, ¿no? En fin. Bueno, eso es un poco lo que yo quería rescatar en el trabajo, que me pareció importante de Tola, y creo que es el aporte que ha hecho al arte peruano, el de marcar toda una línea consecuente dentro de su proceso, ¿no? Habiendo variado la locura, ¿no? De la locura extrema también, de paso, ¿no? En fin, un tiempo. Vale, muchas gracias. Antes de seguir con Max, quisiera hacer una cita más, que es del Comercio de 2014 y fue citado el 5 de septiembre de 2019 en gestión. Lo que me interesa es el monto del trabajo, de la realización, satisfacción para nada. Más bien el trabajo solo obtengo dudas, más cuestionamientos. Es un proceso que tiene que ver con honestidad. Uno sabe cuándo se está trabajando para placer o cuándo para asombrar a alguien. En ese sentido, la pintura es como mi amante, muy exigente, constructora y permanente cuestionamiento. Pasamos ahora a escuchar a Max Hernández. Max Hernández Calvo es curador independiente, investigador y crítico de arte. Recibió la beca Cisneros para curadores latinoamericanos en el 2005 y el 2007 y director de educación para el Día Art Foundation en Nueva York entre 2007 y 2009. Actualmente es docente investigador del Departamento de Arte y profesor de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Católica. Bienvenido. Primero que nada quisiera agradecerles a todas y todos por estar acá acompañándonos en este edificio especialmente bonito y por supuesto la beneficencia por acoger la muestra y además este conversatorio. Ana, gracias por la invitación también. Juan ha hecho un recorrido muy ilustrativo por los distintos momentos de la carrera de José. Y yo quería centrarme en algunos aspectos específicos que me llaman particularmente la atención de su trabajo en general y que además creo están muy presentes en esta exposición y por lo tanto es algo que pueden ir y cotejar ustedes mismos, ustedes mismas para ver cuánto sentido les hace, si acaso. Hay un momento clave en la carrera de José Tola que tiene que ver con un romper el formato. Jorge en la visita guiada mencionó esto. Son estas piezas de mediados de los 80s, 84, una exposición que hace en donde empieza a trabajar sobre madera, creo que era algún conglomerado específicamente, y las empieza a recortar, las pinta en color bastante plano y además las
un lado, abandonar, además él había escrito un poco sobre qué significaba eso, romper el formato rectangular, salir, y la cuestión es que hay una suerte de, comillas, liberación de la forma. ¿Liberación en qué sentido? En que ya no está simplemente como miremos en cualquiera de esos retratos en donde los elementos, aquí estas señoras están, la que tiene el infante o la que tiene la niña o qué sé yo, están todas distribuidas en esta área de juego, por llamarlo de alguna manera, sino que son elementos que dialogan con la pared misma. ¿Por qué? Porque están recortados y medio que flotan. Bueno, ese hallazgo que hace José de esa posibilidad creativa para él es algo que va a seguir a lo largo de su carrera, incluso cuando vuelva a retomar el formato rectangular del lienzo. Tiene estas figuras recortadas que son puramente formas, puramente abstractas en colores más o menos monócromos. Luego tiene estas formas recortadas que empiezan a aparecer personajes como los eunucos de la guerra que mencionaba Juan hace un minuto y con que se gana con esta serie de piezas que se gana un premio en la Bienal de La Habana. Y luego los recortes que eran feroces, estos con tubos de PVC sopleteados, en una exposición que me acuerdo me pareció brutal en la Municipalidad de Miraflores, que de nuevo son estas figuras que flotan. Ya no está trabajando en el cuadro entendido como una duplicación de la pared, porque un cuadro es más o menos una réplica de la pared sobre la que está pegado, porque además no solo tiene estas formas recortadas, sino además incluye cierto grado de volumetría, sobre todo cuando tiene pegadas cosas, los tubos que se doblan, formas que sobresalen. Bueno, eventualmente José va a retomar la pintura de Caballete y, como mencionaba Jorge en la visita guiada, pasamos también de un trabajo muy marcado por este rollo de la muerte, que también tenía que ver con un país que estaba muy conflictuado, que estaba pasando una situación feroz por donde se le mire, y también las mismas cuestiones personales de José, a un trabajo que, como decía Jorge, es más afirmativo, tiene que ver con un cierto grado de celebración del hecho de la existencia y de la vida. Bueno, ¿por qué digo que esta cuestión del recorte sigue presente? Porque va a estar presente en tanto que las figuras que él vuelve a retratar, que vuelve a pintar sobre el lienzo, están claramente delimitadas unas con otras y además en contraposición a, por ejemplo, este cuadro mismo de acá atrás al que ya me he referido. No hay este ilusionismo pictórico, este intento de crear la ilusión de profundidad, es decir, que el cuadro trata de capturar la realidad tal cual la percibimos con nuestros ojos, sino que son construcciones enteramente imaginarias en donde sí hay referencias a cosas del mundo real, personas, animales, etcétera, pero son cuadros que están claramente en la misma superficie de la tela, no hay profundidad y los elementos funcionan como un trabajo de patrón. Un patrón como por ejemplo el del piso que tenemos acá, es decir, un diseño con formas que se repiten y en donde no es que hay una cosa que esté más atrás o más adelante, puedes ver cada una como una forma o como un fondo indistintamente, que es algo que está muy presente en su pintura. Si recuerdan alguna de las piezas que están expuestas, van a recordar, por ejemplo, las líneas, los patrones lineales que él hace, incluso cuando pinta el agua, por ejemplo, en donde tienes estas formas ondoneantes, son patrones, no es una representación del agua en donde sientes como la ola que se levanta, eso es puramente plano, es una cuestión muy gráfica y ahí está eso que mencionaba Jorge, este
interés por lo ornamental, este interés por lo gráfico, y que está muy, muy presente en estos patrones. Si pensamos además en las partes del cuerpo que él retrata, por ejemplo, las bocas a su vez tienen los dientes que a su vez funcionan como un patrón, ¿no? Pueden ser bocas sueltas, flotantes, o los brazos que están acompañadas de manos, y las manos son dedos y los dedos son 4, que de nuevo crean otro tipo de patrón de estas de los dedos, o cuando pinta cruces o cuando pinta flechas, unas y otras y otras y otras, y va creando estos patrones en donde él está explorando sus preocupaciones de pintor. ¿A qué me refiero con preocupaciones de pintor? Con qué cosa pasa en la confrontación entre una forma y otra, o un color y otro, y de hecho van de la mano. No es un juego de el claroscuro que busca generar volumetría, claro que trabaja con tonos más oscuros que otros y más claros que otros, pero son escenas en donde él está confrontando el color, y además hay una textura particular de su manera de aplicar la pintura. Si prestan atención a los cuadros cuando vuelvan a pasar por ahí, les sugeriría, miren cómo ha pintado, cómo tienes estos patrones de la figurita, las líneas de un color y otro, pero además incluso las zonas de color plano o más plano, notas la pincelada misma que crea a su vez una textura sutil, pero textura, y al fin y al cabo que genera otro tipo de patrón, otro tipo de juego visual. Entonces hay una preocupación enorme por estos juegos visuales que se dan entre las distintas formas, sean reconocibles o no, veamos manos o cruces u ojos o bocas o simplemente formas extrañas, juegos entre los distintos colores que está utilizando, las distintas tonalidades, cuán luminosos u oscuros son los colores, y ahí está esa preocupación enorme que él tiene por la pintura, por los efectos que produce un color contra otro, en distintas proporciones, en distintas calidades, y eso de ahí es una manera de trabajar que es súper abstracta, porque puedes tener la figurita de personajes, una mujer, flores, plantas, pero estos juegos visuales son radicalmente abstractos, porque no te proveen información de una escena. Remito nuevamente acá, que si está pasando tal cosa o tal otra, te pueden generar un impacto visual, algo que te llama la atención, y no es que te está representando algo, no es una figura, no es una situación, no es una escena, no es un paisaje. Son cuestiones puramente ópticas, puramente visuales, puramente pictóricas. Y en ese sentido quiero enfatizar el trabajo de José como pintor, porque finalmente fue una apuesta de los últimos tiempos de su carrera para un artista que se preocupó de desarrollar distintas cosas. Hizo escultura, hizo ensamblaje, hizo vitral, escribía muy bien José. También hizo música, entonces tenía un conjunto de preocupaciones creativas amplísimas que incluso se canalizaron a través del coleccionismo, ya posteriormente coleccionando grabados y tal, pero también antes, me acuerdo, coleccionando imágenes, distintas imágenes, fotografías de distintas fuentes, algunas súper macabras, súper feroces, pero tenía esta enorme preocupación por las artes, por la cultura, y nuevamente, un amor especial, quiero usar esa palabra adrede, un amor especial por la pintura,
que se revela claramente en esa dedicación especialísima que le puso a su propio cuerpo de oro. Eso fundamentalmente. Gracias. Me gustaría compartir ahora un artículo, un textito corto del 11 de junio del 17 en El Comercio. Cada vez veo más claro que el esfuerzo que haces es algo que dejarás a las generaciones venideras y tienes una cierta responsabilidad sobre eso. Lo que haces va a quedar, es tu legado, y pensar que eso me entusiasma para trabajar más honestamente. Creo que esta noche hemos visto esta casa tomada por el legado. Quiero presentarles ahora a Jorge Villacorta. Jorge Villacorta es crítico de arte y curador independiente peruano, titulado en genética de la Universidad de York, en Gran Bretaña. Ha desarrollado paralelamente a su actividad científica un fuerte interés en la investigación en artes visuales contemporáneas en el Perú. Lo dejamos. Vamos. Muchas gracias. Realmente estaba comentando hace un momento con Max Hernández que es impactante que seamos tan numerosos esta noche, justamente convocados en el centro de Lima por este conversatorio. Tal vez la impresión, no sé si Max comparte esto, pero tal vez la impresión es que en estos momentos, ¿qué puede importar el arte? Si uno ve cómo es el día a día de los diarios en el Perú en los últimos 3 años, ha habido un crescendo de algo que simplemente no nos acerca a discusiones o intercambios, ni siquiera discusiones, sino intercambios en relación a las obras artísticas. Y la sensación que muchas veces uno tiene, tal vez por aislamiento, es que el arte ha dejado de interesar y ha dejado de importar. Pero yo veo que esta noche todos ustedes presentes son interesados en arte y interesados en concretamente la obra de un artista, que es José Tola, porque es José Tola el que nos convoca esta noche acá. Yo lo que quería decir es que me he quedado un poco marcado por las últimas preguntas que se dieron cuando estábamos en la visita guiada, porque creo que nos llevan por vías de reflexión que son interesantes para nosotros, y como sé que todos estamos interesados, porque estamos aquí, entonces me parece que es importante o interesante hablarlas. Me pareció muy a pelo la pregunta del señor que comentó que su hermano, que había venido de Inglaterra, le había dicho que mientras había estado viviendo allá largo tiempo, no había habido exposición de artistas peruanos, salvo una de siglo en una galería. Y también esa pregunta me pareció particularmente fuerte porque yo creo que habla de un deseo de aproximación a nuestros artistas en medio de una suerte de dificultad que parece permanente en realmente ver sus trabajos. Claro está, yo lo estoy diciendo en un momento en que tenemos la suerte que hay en este Centro Cultural de la Beneficencia
una magnífica exposición, diría yo, de José Tola como artista y José Tola como coleccionista, algo que nos acerca a lo que Marx hablaba a su momento del amor de Tola por la pintura y, digamos, también por el arte gráfico. En ese sentido, la exposición que Ana Macías ha generado me parece a mí, idónea, realmente, porque en muy poco espacio se habla muy claramente de un gran artista. Ahora, este gran artista, y esta es la gran pregunta, ¿por qué no trascendió las fronteras del Perú de tal manera que pudiéramos verlo en la actualidad mencionado en revistas o siendo su obra codiciada por distintos museos internacionales y colecciones? Es una pregunta válida y me pareció muy interesante que justamente el señor que intervino en el periodo de preguntas después de la visita guiada dijo que su hermano se hacía esa pregunta porque aquí había visto la obra de José Tola y se había sorprendido que no fuese conocida. Yo creo que son situaciones que tienen que ver con el sistema del arte, pero también son situaciones que creo que tienen que ver con una preocupación muy concreta del artista con su trabajo y lo que implica en términos de concentración en él y dedicación a él. Una dedicación que requiere de una entrega que es permanente, ¿sí? Ese aspecto es el aspecto que finalmente creo yo que José Tola eligió por sobre la idea de estar pendiente de si es que una galería lo llevaba afuera o no, o si es que la obra era vista por los interesados en arte, los expertos del extranjero, ese tipo de situaciones. Yo creo que hay una elección muy personal de los artistas peruanos que han decidido vivir en el Perú en las décadas de los 70s, 80s, 90s. Yo creo que estos artistas han elegido vivir en el Perú porque aquí están sus afectos y aquí están aquellas fuentes de las que se nutren a la vez de aquellas otras fuentes que son las que vienen propiamente de su aproximación más o menos afianzada por estudios de lo que es la tradición de las artes del siglo XX. Es una tradición rupturista en muchos aspectos y creo que la ruptura que caracteriza la tradición del arte del siglo XX está fuertemente presente en la obra de José Tola, como han expuesto Juan y Max. Pero lo que me parece muy importante señalar es que un artista también trabaja desde un ámbito de afectos, que es un ámbito muy profundo y es un ámbito que tiene que ver con aquilatar concretamente qué es lo que compone una vida. Y en ese sentido creo que José Tola tenía muy claro dónde estaban esos aspectos en el espacio vital que eligió para vivir, que es la ciudad de Lima. No quiere decir que no viajara, porque de hecho viajó. Incluso después de que se afincó en el Perú, viajó, pero los viajes eran para, digamos, ver cosas puntuales o hacer visitas. Hay una elección de enraizarse, pero a partir de los afectos. Y entonces,
eso nos lleva a justamente contrastar, y quisiera señalar que Tola es un artista ejemplar en ese sentido, pero yo quisiera contrastar medianamente, no quiero forzar la cosa, pero quisiera contrastar esa actitud con aquella que viene de la necesidad actual de hacerse ver en otros ámbitos, en espacios que están ligados directamente al mercado y al coleccionismo, ¿sí? Lo que quisiera contrastar es una decisión que puede haber implicado un grado de reclusión, pero no de aislamiento, es decir, reclusión solamente en el sentido de que le gustaba el mundo privado que hacía posible esa entrega y concentración en la pintura, pero aislado no, porque el hecho de haber estado de acuerdo con la colocación de una obra suya en el Parque María Raggio Miraflores y luego su interés constante, y esto hay que recalcarlo, en dar a conocer su obra en Lima a través de exposiciones, y eso para mí es absolutamente clarísimo, a diferencia de situaciones en las que a los artistas en la actualidad, aquellos de la generación de los nacidos en los 70s, no parece interesarles si su obra se ve en Lima o no, y más bien sí están particularmente interesados en que su obra esté en las ferias internacionales de arte o en exposiciones de alta visibilidad en el sistema internacional en distintos países que pueden ser del hemisferio norte o del hemisferio sur, pero la visibilidad es lo que importa. Es decir, les interesa esa visibilidad internacional, pero no necesariamente exponer en Lima. Yo no sé si lo que ocurre es que el arte se ha vuelto más complejo y se necesitan más insumos y más dinero para su producción, y la gente que está dispuesta a dar esos insumos y ese dinero es gente de fuera que de paso les exige a los artistas peruanos de la generación de los nacidos en los años 70 exhibir fuera en sus galerías o exhibir fuera con ellos en sus booths de mercados de arte, en ferias. No sé, pero lo que sí quisiera yo contrastar fuertemente es que hay una total toma de distancia y rechazo, diría yo, casi del carrerismo en el caso de José Tola, y el carrerismo es lo que yo entiendo en este momento como la mayor amenaza para las vidas de artistas en nuestra sociedad. Es decir, correr detrás de qué y para qué es una pregunta que creo que ya muy poco se hace entre los artistas en este momento acá en Lima, y eso me llama profundamente la atención, porque por ejemplo está muy claro que para José Tola, Tilsa Suchilla, a quien él conoció y de quien fue pareja, fue decididamente alguien que tenía una entrega total en su arte. Es una situación en donde el compromiso es entre uno mismo y un medio artístico, en este caso la pintura, una suerte de pacto con la vida, pero que se hace a partir de, y aquí creo que es importante la cita que leyó Karina, a partir del trabajo. Es decir, es el trabajo y es del trabajo que se aprende. El trabajo constante, permanente, es el que nutre al artista, pero es un trabajo que está hecho
de una forma muy proactiva y al mismo tiempo de una forma muy íntima. Es decir, no es el trabajo para que de pronto uno sea más conocido, uno sea más famoso, uno sea más rico y al mismo tiempo uno pueda comenzar a vivir de sus ganancias. Ese tipo de situación ese tipo de situaciones que pueden estar relacionadas al trabajo no están presentes en estas vidas que de pronto nos convocan como esta noche. Entonces yo simplemente quiero aprovechar esta ocasión para pensar, porque yo estoy convencido que cuando uno sabe que uno está ante un gran artista como es José Tola, es solamente una cuestión de tiempo. Puede ser breve, puede ser largo, para que la valía del trabajo de ese cuerpo de obra sea reconocido en otros lados. Pero lo que sí es muy importante, y esto es lo que más me llama la atención esta noche, es que la presencia de ustedes y creo que la presencia de nosotros significa que este trabajo nos es importante, ¿sí? Y eso es lo crucial. O sea, si el trabajo de José Tola nos es importante para todos los que estamos acá esta noche, entonces creo que sabremos guardarlo en nosotros mismos, pero también sabremos comunicarlo si se nos presenta la ocasión, y entonces contribuiremos desde justamente el amor que le tenemos a que sea conocido. Obviamente podremos tal vez insistir, si es que tenemos la posibilidad de insistir con algún Ministerio de Cultura que esté interesado en hacer una exposición de todo en el extranjero, o tal vez hablar con Cancillería y tal vez aceptar de una vez por todas que Fernando del Siglo no es el único artista al que hay que dedicarle exposiciones en el extranjero, sino que hay artistas que nos importan más en la actualidad en el Perú, no por una cuestión de importancia histórica. Yo estoy seguro que José Tola la tiene. La de Siglo ha estado estudiada y ha quedado escrita desde hace décadas. En el caso de José Tola, creo que hay una necesidad de que, así como Juan H. escribió sobre él, que nosotros continuemos escribiendo sobre él, porque nos es importante, y que ustedes también sigan justamente con el favor de su presencia, apoyando exposiciones como esta, que son importantes. Y bueno, lo perdimos a él, no sabemos exactamente qué más hubiera dado, pero estoy convencido, y creo que todos estamos convencidos, que se ha ido en un momento en que en cualquier momento era capaz de producir significativamente en pintura, porque ese era su trabajo. Sí. Muchas gracias a todos. Tenemos espacio o tiempo para unas 3 preguntas. Por favor, levanten la mano quienes quieren hacer preguntas. ¿No preguntas? Una. Acá hay una pregunta, Diana. Gracias, Ana. Sí, no, yo estoy muy emocionada por las palabras que han dicho. De hecho, me ha conmovido mucho. Yo quiero comentar que Tola no solamente trabajó en el siglo XX, digamos, a partir más o menos de los años 70 hasta el 2000, sino que también trabajó en el siglo XXI, del 2000 prácticamente hasta el 2020, ¿no? O sea, son casi 2 décadas del nuevo milenio en el que él también ha trabajado, y él trabajó hasta el 2019, o sea, hasta el momento en que él tuvo el diagnóstico fatal. Hasta ese momento él trabajó, y trabajó
con persistencia, siempre me emociono mucho, con persistencia, siempre replanteándose las cosas, pensando en nuevos proyectos. Él tenía muchas cosas en la cabeza que le estaba dando vueltas y de verdad que yo creo que lo que pasó fue muy injusto, porque él tenía mucho más para dar. Ha dado mucho, pero él tenía mucho más para dar y yo espero que a través de su legado esto siga, o sea, que continúe, que se siga siendo conocido, que la gente hable de él y que reconozca este inmenso legado que él ha dejado para todos como sociedad y como mundo, ¿no? Nada, eso es todo. Y disculpen las lágrimas, pero es que estoy muy, muy emocionada. Ya que no hay preguntas, y simplemente por respeto a Ana, creo que debemos dejarlo allí. Les agradezco mucho su presencia, a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Sigan bajando la voz de la muestra. Creo que la muestra vale la pena. Muchísimas gracias a todos.